Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta situación que es común prácticamente hoy en día en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio. ¿Qué está pasando con los sucesivos y numerosos casos de gripe y también de influenza? El cambio del clima, este frío persistente hace que muchos caigamos dentro de este esquema que realmente nos hace mucho mal y el virus está instalado y hay que ver cómo uno puede combatirlo. Juan Carlos Ucher justamente ya está en contacto con nosotros para hablar de esta situación y darnos más detalles, números, cifras con respecto a las víctimas también que ya ha tenido esta ola de enfermedades de cuadros respiratorios. Hola Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes Marcelo, saludo para vos, para la teleaudiencia de C9N. Estamos en el Departamento de Vigilancia de la Salud en compañía de la doctora Aida Cabello para hablar acerca de esta situación, de esta epidemia de personas que han caído por culpa de la influenza y otras enfermedades respiratorias. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Sí, estamos en este momento en el periodo estacional de los virus respiratorios, porque no podemos hablar solo de influenza. Estamos, digamos, en este momento en el pico de esta temporada estacional. Hemos tenido como una temporada un poquitito más tardía en relación a los años anteriores y también la circulación de influenza se retrasó un poco. En este momento estamos también en el pico de la circulación del virus de influenza. O sea, al comienzo tuvimos virus sincicial respiratorio y ahora en este momento el que está circulando, digamos, en forma predominante es el virus de influenza A, específicamente H3N2, pero también H1N1 e influenza B. Doctora, ¿se manejan datos, se tienen estadísticas de cuántas personas han caído por culpa de esta enfermedad? Bueno, nosotros no tenemos así los datos nacionales, porque nuestro sistema de vigilancia no sigue mortalidad por virus de influenza o virus respiratorio como otros países del mundo, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es, en base a los datos que tenemos de nuestra vigilancia Centinela, de que hasta la fecha son 42 los casos de fallecimiento asociados a virus respiratorio, de los cuales 16 por virus sincicial respiratorio, 14 por influenza, 8 por metaneumovirus y también por adenovirus. Esos son los principales virus involucrados en mortalidad y en base a nuestra casuística de los centros Centinela. Se dio a conocer, doctora, el caso de una adolescente que estaba internada en IPS que lamentablemente falleció. Ella también ya forma parte de estas estadísticas, la importancia de tener en cuenta los síntomas y tener un buen tratamiento, doctora. Sí, lo que yo tengo hasta el momento es una niña de 14 años de San Lorenzo que estuvo hospitalizado en un centro asistencial en el Hospital Central de IPS. Ella inició los síntomas el 12 de agosto, se hospitalizó el 17 y falleció en el día de hoy. Lo que tenemos que su cuadro era de fiebre, dificultad respiratoria y vómitos de 5 días de evolución cuando se hospitalizó, y que en el transcurso de la internación fue empeorando esa dificultad respiratoria, requiriendo terapia intensiva, y lo que tenemos que se tomó la muestra para virus respiratorio el día 18 y hasta la fecha no tenemos todavía el resultado del laboratorio central. Esperemos que probablemente para el día de mañana o pasado ya estaríamos teniendo este dato, con lo cual sí ya se encuentra dentro de nuestro sistema de vigilancia, figura como un caso de infección respiratoria aguda grave. No tenemos todavía toda la información del caso, estamos esperando la evaluación, los estudios laboratoriales y otros métodos de diagnóstico que se tomaron en este caso, y también el certificado de defunción para tener una idea más clara de cuál es la causa de muerte. Si está asociado o no a influenza, lo vamos a saber de acuerdo al resultado del laboratorio central, que hasta el momento no nos remitió todavía el resultado.
Doctora, también la importancia de un tratamiento a tiempo ante los primeros síntomas y otra cosa, no automedicarse en estos casos. Sí, para nosotros es muy importante que ante los primeros síntomas la persona consulte, que reciba la medicación adecuada, que tenga el seguimiento que corresponda en caso de que los síntomas, por ejemplo, no respondan al tratamiento, empiecen a empeorar o se agreguen nuevos síntomas, de que la persona vuelva a consultar. Y algo muy importante que insistimos es el reposo. El reposo es fundamental, y el tiempo que se recomienda, estamos hablando entre 5 a 7 días cuando hablamos de este tipo de enfermedad. Y es muy importante, uno, porque eso puede reducir en forma importante los cuadros graves, y segundo, porque también en esa forma evitamos la transmisión a otras personas. No nos olvidamos que los virus respiratorios se transmiten de persona a persona, y también por el contacto de superficies contaminadas con las secreciones. Entonces, por eso que es muy importante el reposo, porque en esa forma también evitamos la transmisión a otras personas. Se han dado casos inclusive en instituciones educativas que durante una semana han parado las clases, teniendo en cuenta la gran cantidad de niños y estudiantes que están con los síntomas de estas enfermedades. Bueno, realmente no hay una recomendación muy específica de cierre de clases durante el periodo de las gripes estacionales. Hay algunas experiencias durante situaciones de pandemias, y en algunos casos fueron efectivas y en otros no tanto. Sí estamos hablando de que en un grado hay un ausentismo, o sea, más que ausentismo, hay más de un 20% de los niños afectados. Sí podría ser recomendable de repente unos días de cierre de ese grado que está afectado, para reducir la carga, digamos, de enfermedad en ese grado. No hay nada muy específico con respecto al tema. La decisión de cierre ha sido de los colegios, pero lo más importante que eso sería establecer el filtro de supervisión. Con el filtro de supervisión, en donde primero los padres ya no le llevan a los niños con síntomas al colegio y después la escuela hace ese control, con eso se reduciría muchísimo la carga de enfermedad de los colegios. Y a eso es lo que volvemos a insistir, que se lleven a cabo los filtros de supervisión en los colegios y también en los trabajos, con lo cual estaríamos reduciendo el porcentaje de cuadros por virus respiratorio, no solamente en los colegios, sino también en el trabajo. Justamente un aspecto importante, doctora, el tema laboral. ¿Se está analizando la posibilidad de brindar algún tipo de consejo a las empresas que tengan trabajadores que están afectados por estas enfermedades? La verdad que desde el Ministerio de Salud ya desde varios años que estamos insistiendo en que se respete el reposo médico por cuadros respiratorios compatibles con influenza. Eso ya, digamos, de hace mucho tiempo, incluso en su momento se había trabajado con el Ministerio del Trabajo, justamente insistiendo a las empresas que se respete el reposo médico. Se ve mucho en las redes sociales algunas personas que señalan haberse vacunado contra la influenza y aún así estar enfermos. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de cuadros de tipo gripal, puede ser producido por varios virus respiratorios. En este momento, por ejemplo, no está circulando solo influenza. Tenemos virus sincicial respiratorio, tenemos metaneumovirus y tenemos adenovirus. Por lo cual la vacuna cubre solamente virus de influenza, no está cubriendo los otros virus respiratorios. Entonces ese puede ser uno de los motivos que la persona diga: me vacuné pero tuve gripe. Sí, tuvo gripe, pero no fue por influenza. Lo que decíamos también, doctora, el tema de la automedicación es lamentablemente muy popular entre nuestra gente, el recetar a un amigo o a un tercero algún medicamento porque supuestamente a él le hizo bien. Sí, nosotros siempre, esa es una cultura nacional, lo vemos en muchos problemas,
Como yo siempre digo, un té de limón o de naranja o lo que sea es bueno, pero no solamente eso. Entonces es importante consultar con el médico, y muchas veces lo que a una persona le hace bien, a otra persona no le hace bien, y también a veces recomendar un medicamento puede ser nocivo porque a lo mejor a esa persona puede hacerle un efecto colateral o tener otro tipo de problema. En nuestro país tenemos datos que ya el 75% de las personas se automedican. Eso es algo que tenemos que reducir. La persona autorizada para medicar es el médico, no la farmacia ni los empíricos. Entonces, en línea general, lo que nosotros tenemos que insistir es en no automedicarse, consultar primero y tomar los medicamentos que indica el médico tratante. ¿Lo ideal es ver a un neumólogo, doctora? Depende, si el caso amerita, sí, pero cuando estamos hablando de una gripe normal y convencional, puede ser un médico de familia, un clínico general, un pediatra, no necesariamente un neumólogo. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. De nada, Tele. Compañeros, ¿alguna consulta que tengan desde estudios? Sí, Juan, siempre es muy importante conversar con la doctora Águeda Cabello y más que nada también consultarle a ella qué uno puede hacer con los más chiquitos de la casa, con este tema de tratar de mantenerlos siempre al margen de la situación para darles remedios caseros. Ella, por ejemplo, en algún momento dado también trató de darles el famoso ambaú, té de ambaú, alguna que otra hierba que ayudaba a que el chico eche el catarro y demás. Ella puede dar crédito a esto que ayude también a un tratamiento médico ya de forma profesional. Vamos a hacer la consulta de la doctora. Doctora, desde estudios nos preguntan cuáles serían los consejos para aquellos padres de familia que tienen a niños pequeños que están comenzando con este tipo de cuadros. Si es recomendable darles, por ejemplo, ese té de ambaú para que puedan, como se dice, echar el catarro. ¿Es también un remedio casero conveniente para estos chicos? Mira, yo lo que siempre indico, al menos en niños pequeños, consulta con el pediatra. Los niños pequeños pueden hacer cuadros severos con los virus respiratorios, sobre todo con el virus sincicial respiratorio. Entonces, al presentar un niño, estamos hablando de niños menores de 2 años, un cuadro compatible con un cuadro gripal, consultar inmediatamente con el pediatra, porque incluso puede presentar formas severas. Bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier síntoma, lo primero siempre consultar con un profesional. Consultar con un profesional, sobre todo y más cuando hablamos de niños pequeños y personas de la tercera edad, que son las personas que suelen tener cuadros más severos con los virus respiratorios. Perfecto. Gracias, doctora. No sé si tu consulta fue ya respondida correctamente, Marcelo, o querés otra pregunta para hacer. Una repregunta, ¿verdad, Juan? No, realmente muchísimas gracias, doctora. Una repregunta. Sí, lo que también quisiera conversar con ella, a ver si es que tiene algún informe o quedará en dependencia del ministerio, en otro departamento, digo, la dotación de medicamentos en los puntos más alejados del país, porque cuando vamos, por ejemplo, de consulta, queremos encontrar que en la farmacia haya algo y nos digan, mira, para tu chico tenés esto, señora, para el abuelito de la casa tenés esto. Ella tiene conocimiento acerca de este abastecimiento en una época tan alta de demanda de medicamentos, Juan. Vamos a hacer la pregunta. Doctora Cabello, si nos puede contestar, ¿ustedes manejan o usted maneja la información sobre el stock de medicamentos en las clínicas periféricas, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que van hasta esos sitios consultando por estos cuadros? No, eso tendría que preguntarle a la Dirección de Servicios o de Insumos Estratégicos, que son los que se encargan de la distribución de medicamentos. Perfecto, gracias, doctora. Vamos a hacer la consulta en ese otro departamento, Marcelo. Sería muy importante realmente para que la gente pueda saber si es que va a tal o cual centro de salud, puesto de salud del ministerio, puede encontrar todavía medicación, porque es muy importante eso, Solange. Totalmente, en esta época reiteramos que la situación que se presenta, este cambio climático un poco repentino, hace que se vean también que los casos de enfermedades respiratorias vayan en aumento en los últimos días. Nosotros seguimos informando, le agradecemos a Juan Carlos por todos los datos, porque tenemos mucha información que compartir esta tarde en diferentes ámbitos.